Hey, ¿qué pasó mis hermanitos, mis carnalitos de YouTube? Ya llegamos a otro video y en este video vamos a aprender cómo preparar el color Candy Black o el color Candy Negro. Es un color que está ahorita mucho de moda y muchos de ustedes me han preguntado cómo se prepara este color. La verdad es un color que se prepara muy fácil y lo vamos a hacer sobre un tanque de moto. Lo vamos a lijar todo, le vamos a echar desde el body primer hasta el primer, la pintura, el tono candy, le vamos a hacer el tono Candy Black o el tono Candy Negro. Si no te lo quieres perder, ya sabes, dale like, suscríbete y vamos a darle, papá. Y bueno, mis hermanos, en esta ocasión vamos a pintar este tanque de moto. Lo vamos a pintar con un rojo candy, pero no un rojo candy, vamos, normal, ¿no? Con un tono normal, un rojo manzana. Este tanque se va a pintar con un rojo manzana, pero más oscuro. Muchos de ustedes me han preguntado cómo hacer ese tono y en este video se los voy a mostrar, ¿vale? Pero aprovechando que estamos grabando ya este video, vamos a hacerlo desde cero por si tú quieres pintar tu tanque de moto, veas cómo se hace paso a paso. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar una lija orbital del 80 y vamos a pelar toda la pintura. La verdad es que este tanque está bastante entero. Podemos botar, podemos quitar la pintura con removedor de pintura, pero para mí en lo personal se me hace mucho relajo estarle aplicando lo que es el removedor y para mí la mejor forma es lijarlo totalmente, ¿vale? Vamos a usar una lijadora orbital, te lo vuelvo a repetir, una lija del 80 hasta el metal desnudo y de ahí vamos a partir para pintarlo al 100% bien este tanque. Entonces vamos a lijarlo con la lija del 80 y ahorita te muestro cómo que... Y bueno, mis hermanos, ya lijamos con una lija del 80 orbital. Como ven, llegamos al metal desnudo. Y para que el primer y la pintura no se caiga del metal, porque si le echamos el primer o la pintura directamente aquí al metal desnudo, a la hora que nosotros le pasemos la uña o reciba un raspón leve, luego se va a desprender la pintura. Entonces vamos a aplicarle lo que es el producto, se llama Body Primer. Es para que adhiera mejor el primer, obviamente para darle una mejor protección a lo que es el metal y tenga mayor agarre lo que es el primer y la pintura, ¿vale? Entonces vamos a aplicarle el primer, el body primer, perdón, así se llama, body primer. Aquí les dejo una imagen por si ustedes lo quieren comprar. Se lo vuelvo a repetir, ese es para metal desnudo. Entonces vamos a aplicárselo. Ah, se me olvidaba, antes de aplicarle el body primer hay que limpiarlo con desengrasante. Por si tiene grasa, suciedad, algo o la misma grasa de los tornillos, con eso se lo vamos a quitar y así vamos a evitar que se nos enchine, se nos parta o se nos despegue, ¿vale? O se nos hagan lo que son ojos de pescado. Entonces aquí ya le puse tantito desengrasante, es desengrasante automotriz. Entonces vamos a limpiarlo y después ahora sí ya le aplicamos el body primer.
Y bueno, mis hermanos, como ven, ya aplicamos lo que es el Body Primer. Vamos a dejarlo secar unos 20-30 minutitos y después le vamos a dar la capa de primer, ¿vale? En este caso va a ser un primer negro. ¿Por qué primer negro? Porque le vamos a echar primero un color plateado para que pueda resaltar el color candy que vamos a preparar, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo secar 30 minutitos y le vamos a aplicar lo que es primer. Y bueno, mis hermanos, como ven, empieza a agarrar más forma ya lo que es el tanque de la moto. Aquí quise hacer otra pequeña pausa porque muchos de ustedes me han preguntado si a la hora de poner el primer se le lija. Sí, la verdad es que muchas veces queda como polvito y quedan unos pequeños grumitos. Lo podemos pintar así, pero si quieres que quede más liso, más bonito, hay que darle una pequeña lijada. Es una lijada relativamente superficial, nada más hay que agarrar la lija del 600. Nada más darle una pequeña lijadita. Y hasta ahí le paramos para quitarle el exceso de polvo nada más, ¿vale? Entonces, vámonos a quitársela rápido. Y bueno, mis hermanos, ya le dimos una pequeña lijada, como ven, hasta cambió un poquito de tono. Estamos preparando el color plata. Es un plata grueso, me gusta mucho porque el tono es muy bonito. Entonces vamos a echarle un poquito a la pistola, vamos a echarle reductor y vamos a aplicárselo al tanque de moto. Y bueno, mis hermanos, ya aplicamos el color plata, ya lo dejamos secar unos 15 minutos, se los vuelvo a repetir, lo pintamos de color plata porque el candy resalta mucho más en lo que es el plata, ¿vale? En la parte de aquí abajo, de todos modos, te voy a dejar un link donde probamos el candy en diferentes bases, ¿vale? Y bueno, ya que está seco lo que es el color plata, lo que vamos a hacer es echarle el color candy rojo en su color natural o en su color base, por así decirlo. Y después de eso le vamos a echar otro tono para que se haga más oscuro y lo vamos a degradar para ver si podemos hacer un poquito de difuminado y se vea la diferencia, ¿vale? Entonces vamos a aplicar el color candy. Y bueno, mis hermanos, así queda un color candy en su estado normal, como ya se los había dicho. Vamos a preparar tantito flake, se lo vamos a aplicar. Y después del flake te voy a mostrar cómo aplicar el candy red black o el candy rojo negro, ¿vale? Entonces vamos a aplicarle un poquito de flake para darle más vista a este tanque de moto. Ok, mis hermanos, aquí en la cámara no se nota mucho, pero ya tiene aplicado lo que es el flake. ¿Ves? Para darle un poquito más de vida y no se vea tan plano este tanque de moto, ¿vale?
Como se darán cuenta, el tanque, el flake y el candy rojo, entre más capa le den, más oscuro se va a poner. Entonces podemos aplicar muchas capas de candy hasta llegar a un color muy oscuro. Aquí la verdad es que hacer el color candy black, el candy negro, el candy oscuro rojo, y eso aplica para cualquier color, es que es algo muy sencillo, nada más tienen que aplicarle unas gotas de negro al color candy, ¿ok? No es mucho, solamente son unas gotitas. Porque si ustedes ponen mucho de negro, lo que va a hacer es que va a tapar lo que es el candy. Entonces, a este ya le había puesto unas gotas de color negro. Ahorita le vamos a poner unas gotitas más. Ok, creo que ahí se ve. Aquí está un color candy. Tiene unas gotitas de negro. Vamos a ponerle unas gotitas más. Ok, no mucho, si no vamos a terminar tapando lo que es el candy rojo. Vamos a quitarlo y como te darás cuenta ya se ve la diferencia. Vamos a tratar de hacer un degradado para que veas la diferencia. Para que veas la diferencia entre el degradado en un candy base normal. Vamos a tratar de aquí de hacerlo un poquito más oscuro. Y al último vamos a tratar de hacerlo más oscuro todavía, pero que no se pierda esa transferencia del candy, ¿vale? Entonces ya le aplicamos unas gotitas de negro aquí. Vamos a hacerle un pequeño degradado. Y al final del video van a ver que termina un color muy bonito. Ok, aquí ya se empieza a ver más oscuro, aquí está un poquito más clarito. Vamos a echarle otras gotitas de color negro para hacerlo más oscuro. Recuerden que no es mucho porque si no vamos a tapar lo que es la tonalidad del candy, ¿ok? Vamos a echarle nada más unas gotitas más para hacerlo más oscuro y ya nada más hacerle el degradado de la parte de aquí enfrente para que sea oscuro, medio oscuro y clarito, ¿vale? Y bueno, mis hermanos, como ven, ya se ve el degradado. Aquí se ve un candy muy oscuro y aquí se ve un candy bastante claro. Entonces vamos a aplicarle el barniz. Vamos a echarle unas 3 o 4 capas y vamos a ver cómo queda. Y bueno, mis hermanos, ya le aplicamos lo que es el barniz. Si te das cuenta, ya se ve la diferencia. Aquí está lo que es el color candy black, el color candy negro. Y de este lado está el color candy clarito. Obviamente le falta bastante trabajo a este tanque de moto. Lo que vamos a hacer es esperar el día de mañana. Y no te vayas todavía porque te voy a dar un consejo para que este tanque o el trabajo que tú estés haciendo quede mucho mejor, ¿vale? Entonces vamos a dejar que se seque, vámonos al día de mañana y te voy a decir un tip para que te queden mejor los trabajos cuando le apliques el barniz, el clear, el brillo o como tú le quieras llamar, ¿vale? Entonces vámonos al día de mañana y te digo este tip. Este es un tip, tal vez tú ya lo sabías y si no, bueno, aquí te lo voy a mostrar. Puede terminar con un mejor acabado si le damos una lijada con una lija del 600 para matar lo que es el brillo, abrir de nuevo el poro y darle otras 2 o 3 pasadas con el barniz. Y esto va a hacer que el barniz asiente y quede más parejo, ¿vale? Entonces vamos a aplicárselo, vamos a lijarlo con una lija de 600, te lo vuelvo a repetir. Y le vamos a echar otra capa de barniz. Y bueno, mis hermanos, como ven, ya lijamos, ya quedó mate, ya le pasamos un desengrasante. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente aplicarle el barniz. De hecho, ya así como si estuviera mate se ve bastante bien porque emparejamos la capa de barniz que le aplicamos el día de ayer. Entonces esta capa que le apliquemos debe de quedar mucho mejor, ¿ok? Entonces vamos a aplicarle la segunda capa de barniz.
Y bueno, mis hermanos, como se dan cuenta, ya aplicamos la tercera capa de barniz y la verdad se ve bastante chingón. Se ve del rojo más oscuro, del rojo candy más oscuro al rojo candy más clarito. En verdad cambia bastante este tanque de cómo llegó aquí al taller, ¿ok? Entonces vámonos de aquí al día de mañana, mis hermanos. Y bueno, mis hermanos, ya regresamos, ya secó lo que es el barniz, el clear, el brillo, como tú le quieras llamar. Y como ves, quedó un trabajo súper chingón, súper bonito. El brillo quedó muy bonito, pero lo tenemos que lijar por estas pequeñas basuritas que le quedaron. Si tú gustas aprender cómo aplicar el barniz, cómo aplicar lo que es el flake, qué es el candy, cómo aplicar el candy, por si tú quieres aprender cómo aplicar todos estos materiales, de todos modos te voy a dejar el link de varios de los videos en la parte de aquí abajo por si tú gustas ir a verlos, ¿ok? Entonces, como ven, quedó un trabajo muy bonito. Espero me regales algunos comentarios en la parte de aquí abajo para saber si te gustó o no te gustó. O dime qué otra cosa quisieras aprender de este hermoso arte de la aerografía y de la pintura custom. Obviamente también lo vamos a lijar y lo vamos a pulir porque le vamos a hacer un trabajo de aerografía a este tanque de moto. Más adelante lo estaremos viendo. Y bueno, mis hermanos, espero les haya gustado este video. La verdad es un color, un tono que quedó muy bonito. Si fue así, te ayudó y te gustó este video y este trabajo, espero me regales un like, una suscripción, que compartas. Y bueno, otra cosa que quería comentarles es que en el grupo de aerografía mano de mono ya somos más de 10,000 seguidores. Te invito a que vayas y que te unas a esta gran familia de artistas de la aerografía y de la pintura custom. Y bueno, mis hermanos, ya no les quito más su tiempo. Mi nombre es Oscar Hernández y a seguir pintando, banda. Bye bye.